Pues muy buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por la invitación a este canal, a esta entrevista, para conocer un poquito más de quiénes somos los legisladores en esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad y que tenemos una responsabilidad muy grande en este Congreso de la Ciudad. Yo soy la diputada Marisela Zúñiga, soy diputada por el Distrito 27 en la Alcaldía de Iztapalapa. Este distrito es el distrito que se encuentra más al oriente de la zona de Iztapalapa. Colindamos con la autopista México-Puebla, con Chalco, con Tláhuac, ¿no? Es la zona más oriente, es la que se conoce con el nombre de la Sierra de Santa Catarina. Soy diputada por reelección, es decir, tuve una rendición de cuentas ante la ciudadanía y me vuelve a refrendar la confianza para seguir representándolos en ese distrito. En este proceso pasado fui la diputada más votada de Iztapalapa, ¿no? Y eso me llena de un gran orgullo, pero sobre todo me llena de una gran responsabilidad, porque no puedo y no podemos fallarle a tanta gente que ha confiado en nosotros. Siempre he sido persona de izquierda. Mi formación académica es del CCH, soy CCHera de corazón, ¿no? Entonces, pues ahí se dan esos fenómenos sociales, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace algunos días platicaba yo con unos amigos, amigas, cómo a veces nuestras vidas cambian dependiendo de los contextos en los que estamos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en el tiempo en que yo estuve como estudiante de secundaria, pues era un régimen así como bien estricto, bien autoritario, porque estaban los prefectos y todo eso. Además, pues yo siempre fui una persona entregada al tema del estudio. Bueno, fui abanderada de la secundaria, imagínate nada más, ¿no? Pero entonces salto de ese proceso de autoritarismo, de esa cuestión de la secundaria y entro al CCH, ¿no? Y entonces pues son esquemas educativos completamente distintos. Nos empezamos a involucrar con causas sociales, nos empezamos a involucrar con movimientos sociales, empezamos a tener una conciencia social, ¿no? De que realmente aspiramos por un México distinto, que tenemos el país, uno de los países más ricos a nivel del mundo, en todos los aspectos, por donde tú le busques y le mandes, ahí está México como uno de los mejores países, ¿no? Pero pues nos hacía falta justamente ese despertar de la ciudadanía. Inicio en el tema de la política por ahí del año 2000, más o menos, ¿no? Porque yo soy, también tuve oportunidad de estar en la máxima casa de estudios, estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación en FES Aragón y después me involucro en el ámbito educativo. Entonces, en el año 2000 empezamos a tener una reforma educativa para nivelar lo que antes era preescolar, ¿no? Entonces se viene una reforma educativa y yo ahí comienzo a involucrarme en el tema educativo, sobre todo siempre en favor de los derechos de las niñas y de los niños. Y ahí empieza mi carrera política. Ahí comenzamos a involucrarnos en estos procesos sociales. Y en ese tiempo, pues el único partido de izquierda o que nosotros considerábamos de izquierda, pues era el PRD, hay que reconocerlo. Entonces yo fui militante del partido del PRD hace muchos años, llegué a ser consejera nacional del PRD, pero pues a veces se pierde el rumbo de las cosas, ¿no? Y cuando Andrés Manuel sale del PRD, pues muchos salimos del PRD y nos fuimos a seguir esa ideología de un país distinto, de un país diferente, ¿no? Y yo le agradezco mucho a esta experiencia en Morena, porque empezamos como movimiento, ¿no? Y digo que agradezco mucho porque nos genera una sensibilidad. A mí me tocó ir a comunidades de la zona, por ejemplo, de Oaxaca,
de la Sierra Juárez de Oaxaca, Ixtlán de Juárez, por ejemplo, un lugar maravilloso, bellísimo, de verdad, una comunidad, pero muy pobre, ¿no? Y entonces, en todo este andar como movimiento y como partido de lucha de 20 años casi del partido de Morena, pues me dieron la oportunidad de ir a Oaxaca, de estar en la zona de Hidalgo y de estar casi un año en Coahuila, en la zona de Monclova, Frontera y Castaños. Y eso nos ayuda a sensibilizar, nos ayuda a darnos cuenta de cuántos Méxicos hay en un solo México, ¿no? Porque pudiéramos decir, bueno, pues todo es mi Sierra de Santa Catarina, pero no es así. Nos damos cuenta de las grandes desigualdades que tenemos, ¿no? De las grandes situaciones con relación al tema de las mujeres, sobre todo. Quisiera compartirte una experiencia ahí justamente en Ixtlán de Juárez. Pues es una comunidad que se rige principalmente por usos y costumbres, ¿no? Y entonces pues yo llego con mis compañeros, ¿no? Empoderada, porque somos de Morena y demás, ¿no? Y entonces llego a esa reunión y pues ¿cuál? Tú quédate como mujer, ¿no? Tú quédate atrás de la puerta paradita, porque quienes tienen que hablar en esa reunión y quienes toman los acuerdos y demás, pues son los hombres, ¿no? Entonces, digo, eso te genera, ese tipo de experiencias justamente te genera una conciencia de lucha, una conciencia de que necesitamos trabajar y seguir construyendo un país distinto. Yo lo digo y lo repito de manera constante, porque yo soy una diputada de territorio, de esas que le llaman todo terreno, dicen, ¿no? Digo, no porque me veas con tacones y demás, no subo mi sierra, ¿no? Sí, por supuesto que subimos. Y tenemos grandes subidas y bajadas allá, y tenemos nuestras grandes escaleras, y ahí andamos con la gente, ¿no? Pero eso, te digo, nos ha ayudado justamente a sensibilizar, ¿no? Yo sí creo que podemos construir un México con menos desigualdades, ¿no? Porque las desigualdades son lo que generan esa angustia, esa frustración, ese enojo a veces de la ciudadanía, ¿no? Y eso yo le agradezco mucho a mi partido Morena, que me haya dado esa posibilidad, ¿no? Antes de ser candidata y antes de ser diputada, de generar este conocimiento de tantos Méxicos que hay, de sensibilizarnos en la causa y en la lucha, y sobre todo a mí me tocó conocer, porque Andrés Manuel pues era el presidente del partido cuando yo estuve en Coahuila, y siempre él ha sido una persona muy humana, muy sencilla, ¿no? Muy del pueblo, ¿no? Y cuando estábamos allá, pues nos tocó varias veces que nos acompañara en la casa de campaña, y pudimos compartir el pan y la sal con el que era el presidente de Morena. Y ahí yo conozco no solamente al líder del partido, sino a ese hombre sensible, a ese hombre que ve y que lucha por un México distinto. Y ahí es cuando si ya estaba yo enganchada con Morena, pues que me engancho más, ¿no? Nada más de conocer la calidad de líder que tenemos en este partido. A mí en el año, pues no me acuerdo muy bien del año, ¿no? Yo estuve como jefa de desarrollo social en la territorial de Santa Catarina. Es una de las territoriales, ¿no?, que se conjugan como órganos de gobierno justamente de la alcaldía, ¿no? Y en ese tiempo estaba el jefe de gobierno, uno que teníamos que se llama Miguel Mancera. Entonces es la primera vez que él hace un evento ahí en Iztapalapa, y a nosotros nos convocan. En ese tiempo el delegado era Jesús Valencia, el jefe delegacional, y nos convocan a una asamblea porque iba a estar pues, el jefe de gobierno, ¿no? Entonces pues se prepara la asamblea, pues nos hacen ir a todos los que trabajábamos en la alcaldía, ¿no? Yo tuve como jefa de desarrollo social de la territorial, pues que jalar a los compañeros, ¿no?, para que fueran al evento. Y bueno, se da el evento. Y lo recuerdo muy bien porque es algo que te queda grabado en la sensibilidad y en el corazón, ¿no? Y él empieza su discurso y empieza a decir que le da mucho gusto
llegar a Iztapalacra, así en esos términos. Y lo comento porque efectivamente Iztapalapa, en esos gobiernos, éramos el patio trasero de la ciudad, éramos el basurero de la ciudad, literal, porque pues ahí estaba el basurero, ¿no? Éramos lo que no querían en otras delegaciones, nos lo mandaban a Iztapalapa. Por eso Iztapalapa tiene 5 centros penitenciarios, lo que no tienen otras alcaldías. Deficiencia en la infraestructura urbana, deficiencia en la infraestructura pública, deficiencia en los servicios de salud, deficiencia en la movilidad, ¿no? Y qué decir de las escuelas. El abandono de las escuelas era tal, de tal manera que la verdad era muy feo, muy terrible llegar a una escuela y ver las condiciones en las que estaban simplemente los baños en donde las niñas podían entrar, que tú decías, no puede ser eso, ¿no? Se trabajó mucho por un cambio en la ciudad, se trabajó mucho por un cambio en el país, ¿no? Ya la gente estaba cansada de esos gobiernos en los cuales pues se prometían muchas cosas y la realidad es que nunca se avanzaba. La gente tomó conciencia en el 2018. La gente, tuvimos esa transformación que a veces dice la oposición, bueno, ¿qué es eso de la transformación? Pues esto que estamos viviendo, ¿no? Desde el 2018 que se elige a nuestra gran alcaldesa Clara Brugada como la conductora del gobierno en Iztapalapa, hemos visto cosas maravillosas. Hoy por hoy te puedo decir que Iztapalapa es la alcaldía, incluso me atreveré a decir el municipio a nivel nacional que tiene la mejor infraestructura pública de cualquiera, pública, porque tenemos utopías, tenemos más de 230 senderos seguros y en estas utopías, que es el gran rescate de esos espacios públicos, no nada más era rescatar el espacio y sembrar arbolitos y ponerle lucecita, no, era hacer un proyecto integral que tuviera acciones, ¿no?, para poder abatir las desigualdades, para poder abatir y combatir temas tan importantes que tenemos en la zona más abandonada, que era justamente la Sierra de Santa Catarina, ¿no? ¿Qué tenemos en la Sierra de Santa Catarina? Tenemos grandes desigualdades educativas, en salud, en movilidad, ¿no? Y no se diga económicas, ¿no? Entonces, pues se genera estos grandes ejemplos de lo que puede ser un buen gobierno, un gobierno que es transparente, un gobierno que es cercano a la ciudadanía, pero sobre todo un gobierno con proyecto, un gobierno con proyecto de cómo abatir las causas. En las utopías, ojalá que quienes nos ven y nos acompañan a través de esta entrevista, que yo agradezco mucho, puedan visitar esas utopías, ¿no? Puedan ver lo que realmente se hace con honestidad. Y en realidad se lo exijan a sus alcaldes, ¿no? Porque de que se puede, se puede. La prueba está y la prueba la tenemos en Iztapalapa. Clara es una persona que ha luchado desde las causas, desde que era muy joven, allá la conocemos como una luchadora social que comenzó muy joven, ¿no? Nunca ha dejado las causas sociales y hoy ha demostrado y sigue demostrando ser una alcaldesa que tiene un proyecto integral para poder resarcir las desigualdades en Iztapalapa. Tenemos utopías, tenemos senderos seguros y estamos a punto, estamos a punto porque bueno, yo me siento parte pues somos parte del mismo proyecto, somos parte de este gran movimiento. Estamos a punto de inaugurar nuestro barco biblioteca, ese barco biblioteca que yo creo que va a ser la obra magna de la alcaldía, que va a heredar nuestra gran alcaldesa a todas las personas que vivimos en Iztapalapa. Es un barco biblioteca que se está haciendo justamente en Periférico y el Eje 5, ahí en el Parque Lineal, justamente periférico, está quedando maravilloso, monumental. Bueno, yo la verdad espero que todas y todos podamos disfrutar de lo que ahorita hay ahí en Iztapalapa. Y además es maravilloso ver cómo las utopías, sobre todo los fines de semana, están llenas.
¿no? Están las familias disfrutando, están las familias conviviendo, ¿no? Están las familias tratando de resarcir ese tejido social que es el que a veces daña mucho y que genera tanta violencia entre nosotros. Déjame decirte también y compartirles a todas y todos ustedes que otra obra importantísima que tenemos ahí en Iztapalapa, pues sin duda es el cablebús, ¿no? Sin duda es el cablebús, amigas y amigos, pues los lleva volando de un lugar a otro, literal, ¿no? O sea, es hacia arriba, ¿no? Volando. El día que se inauguró, tuvimos la oportunidad de que nuevamente estuviera la jefa de gobierno allá en Iztapalapa, en la inauguración del cablebús. Y varias de las estaciones del cablebús, justamente transitan por la zona donde yo soy diputada, por colonias porque es la parte alta de la Sierra de Santa Catarina, ¿no? Y por mucho tiempo, pues la petición de la ciudadanía era un transporte público eficiente, ¿no? Pero por la misma situación que tenemos, pues era difícil meter, por ejemplo, el RTP. O sea, francamente las calles son tan reducidas, pues que a veces ni siquiera puede dar vuelta el RTP. Y además allá también tenemos un problema de subidas y bajadas, ¿no? Entonces eso genera un riesgo. Y esta cuestión del cablebús pues fue maravilloso. Pero el día que se inauguró, bueno, era una fiesta, de verdad era una fiesta. A mí me tocó ver estaciones como por ejemplo la de Jalpa, que la gente estaba formada en filas interminables, pero eran las familias completas las que estaban formadas porque se querían subir al cablebús, y además ese día fue gratuito, ¿no? Entonces, de verdad, era maravilloso ver a las familias esperando con el simple y sencillo hecho de quererse subir al cablebús. O sea, no tenían, pero les dio esa oportunidad, se dieron esa oportunidad de estar la familia completa, porque tú veías a la mamá, al papá, al abuelito, a la abuelita, a los pequeños, ¿no? Esperando entrar y subir al cablebús. Fue maravilloso. Tenemos el parque Cuitláhuac, por ejemplo, ¿no? Ese parque que era el basurero que tenía la Ciudad de México, ¿no? Yo vivo muy cerca de donde antes estaba el basurero y estaba yo, pues, chica, y yo me acuerdo que entre 6 y 7 de la noche pues teníamos que cerrar todas las ventanas, es más, hasta ponerle papel, ¿no? A las puertas abajo, porque era un olor horrible, porque pues era la hora en que llegaban a tirar la basura y pues removían la basura por los gases y todo esto. No, era algo realmente muy denigrante para todos nosotros, ¿no? Hoy vemos transformado este parque Cuitláhuac en un parque maravilloso, de verdad, bueno, hasta un lago artificial hay ahí en ese lugar. Por eso los invitamos, de verdad invitamos a la gente de otras alcaldías que visiten los lugares que tenemos ahí en Iztapalapa y se van a maravillar y van a ver realmente lo que se ha hecho, y agradecidos todos los iztapalapenses con nuestra jefa de gobierno y con nuestra alcaldesa Clara Brugada por hacer de Iztapalapa un lugar cada día mejor para quienes vivimos ahí. Hoy yo les digo a mis vecinas, a mis vecinos, hoy nos debemos sentir orgullosos de decir que somos de Iztapalapa. En mi primera legislatura tuve la oportunidad de ser la presidenta de la Comisión de Inclusión y Bienestar. Y en esta segunda legislatura tengo la gran responsabilidad, ¿no? Y yo agradezco mucho a mi grupo parlamentario y a todos los grupos parlamentarios porque pues se tomó ese acuerdo, ¿no? De ser la responsable de una agenda que es muy importante para la gobernanza y la gobernabilidad en la Ciudad de México, que es el tema justamente de derechos humanos. Hoy en este segundo Congreso de la Ciudad me toca ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y es una agenda transversal. Tiene que ver con toda la vida social, pública, política, económica, cultural, ¿no? De todas y de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando en generar, ¿no? Esas vías, sobre todo, primero, de información, ¿no? Porque si la gente no está informada de cuáles son sus derechos, pues ¿cómo los exigimos?
¿no? Uno de los temas que han sido mis temas torales desde la legislatura pasada, y que también tiene que ver con los derechos, es justamente el grupo de personas mayores, ¿no? En la primera legislatura, estando como presidenta de la Comisión de Inclusión y Bienestar, trabajamos mucho en el tema de las personas mayores. ¿Por qué en el tema de las personas mayores? Porque todos sabemos que en pocos años la pirámide poblacional pues se va a invertir, ¿no? Y vamos a ser, en el mejor de los casos, pues más personas mayores que ahorita, ¿no? Entonces creo que es el momento de que las políticas públicas se encaminen justamente a ver y a garantizar los derechos de todas y todos como personas mayores en un futuro. Y empezamos a trabajar en este tema y nos costó casi año y medio de un trabajo en conjunto con Parlamento Abierto, porque además tengo que comentarles que hoy en este Congreso de la Ciudad, tanto en la primera como en esta segunda legislatura, es un tema de Parlamento Abierto. Es un tema en donde todas las voces tienen que ser escuchadas, ¿no? Tenemos que poner atención a lo que nos dice la ciudadanía. Las leyes hoy no se hacen nada más aquí en el papel y porque yo quiero y a mí se me ocurre, no. Tenemos que consultar a la ciudadanía. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Durante año y medio. Durante año y medio estuvimos trabajando con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, con la misma sociedad civil, con instancias de gobierno federal, con instancias del gobierno local, con organismos autónomos también, ¿no? Sobre cuáles eran las condiciones en las que estaban nuestras personas mayores. Fue año y medio de realizar foros, talleres, Parlamento Abierto y demás. Y todo eso lo recopilamos, presentamos casi 17 iniciativas y al final lo tradujimos en algo que hoy es el órgano jurídico que nos rige en la Ciudad de México y es la Ley del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y su Sistema Integral de Atención. Es un nombre largo, pero al final de cuentas el nombre lo dice todo, ¿no? Dentro de estas acciones, pues el año pasado, a finales del año pasado, solicité a través de un punto de acuerdo dirigido a la Jucopo, considerar el año 2022 en el Congreso de la Ciudad como el año del reconocimiento de las personas mayores. Y quiero agradecer a todos los integrantes de la Jucopo, a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, porque este punto de acuerdo se aprobó en positivo. Y hoy por hoy, en el Congreso de la Ciudad, el año 2022 es el año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores, ¿no? Entonces, pues es una agenda muy amplia, ¿no? Es una agenda en la que tenemos, por ejemplo, hace poco tuvimos que aprobar a través del proceso mismo que se da desde la convocatoria y demás, porque a la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México pues le hacía falta un consejero, ¿no? Entonces tuvimos que aprobar esta convocatoria. Hoy aprobamos también la convocatoria en Comisiones Unidas con Víctimas para la convocatoria del comisionado ahora sí que valga la redundancia, de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, uno de los objetivos más importantes, yo como presidenta de esta comisión, es justamente hacer exigibles los derechos, porque ya están, muchos de ellos ya están, ¿no? Pero lo que sucede es que a veces la ciudadanía pues no los conoce, ¿no? Entonces nos pasa mucho con la ley de personas mayores, o sea, no saben que hay una nueva ley y que ya muchos de sus derechos están garantizados en la ley. Entonces hay que ir trabajando en ese sentido, ¿no? Para informarle a la ciudadanía que somos objeto de derechos, todas y todos, desde la persona mayor, las mujeres, los niños, las personas migrantes, las personas en situación de calle, o sea, todos somos objetos de derechos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos
para la atención de quienes quieran acercarse justamente a la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad. Las puertas están abiertas, ¿no? Tenemos nuestras redes sociales, tengo ahí nuestras páginas de ahorita la tecnología pues es maravillosa, tenemos el Facebook, el Twitter, el Instagram, ¿no? Pues ahí estamos. Yo recibo muchos mensajes, ¿no? Yo de manera directa los contesto, ¿no? No creas que soy de las diputadas y ahí contesta, no, yo porque yo necesito pues realmente conocer, ¿no? Cuál es el sentir de la ciudadanía. Y como soy una diputada de territorio, ¿no? Pues eso también me da muchos elementos pues para ir presentando distintas iniciativas, ¿no? Distintos puntos de acuerdo que emanan justamente de esas situaciones, ¿no? En el tema de derechos humanos, por ejemplo, el derecho para las personas con discapacidad, pues también hemos trabajado en ese sentido, ¿no? Decirte que, por ejemplo, en la ley de educación tuvimos la posibilidad de adicionar la inclusión del lenguaje de señas mexicanas, ¿no? en la ley de educación de la Ciudad de México, en atención justamente a las personas sordas, por ejemplo, ¿no? Hemos llevado a cabo algunos foros también con el tema de las personas sordas, ¿no? Tenemos ahí algo que se llama el Consejo Consultivo en Materia Educativa de la Zona Oriente de la Ciudad de México. Como casi no tengo nada que hacer, pues ando buscando qué trabajo, ¿no? Entonces, este consejo es algo pues muy importante, como bien yo te decía, por vocación, soy también maestra, ¿no? Y estuve algún tiempo incluso siendo directora de una institución educativa y conozco perfectamente, ¿no? la esencia misma de lo que es no solamente la educación CEP, sino la esencia del concepto y la importancia de la educación para el desarrollo, es el motor del desarrollo de un país, ¿no? Entonces, pues hemos tenido oportunidad de relacionarnos mucho con directores y directoras de escuelas de educación media y superior de la zona oriente de la alcaldía de Iztapalapa y de la Ciudad de México, y hemos coincidido en hacer algo que llamamos eso, el Consejo Educativo. Y están instituciones como algunos CETIS, CONALEPS, los tecnológicos que tenemos en la zona oriente, FES Aragón, FES Zaragoza, la vocacional número 7, o sea, hay varias, ¿no? Instituciones que estamos coincidiendo en este consejo con la única intención de ver desde la colectividad cómo abonamos para que las condiciones en las escuelas pues sean mejor para nuestros niños y niñas. O sea, ese es el único objetivo, ¿no? En lo colectivo, ¿no? Porque cada una de estas escuelas tiene pues aportes muy importantes, pero cómo en lo colectivo podemos abonar, ¿no? A lo que le hace falta a lo mejor en algún CETIS o en alguna de las FES o en alguno de los tecnológicos o en la misma vocacional, en el Politécnico, no sé. Entonces, pues hemos estado trabajando en ese tema, que es un tema pues realmente muy importante, ¿no? Ahorita, hoy por hoy, nos preocupa mucho el tema del regreso a clases. Y lo digo claro y fuerte, ¿no? Porque este regreso a clases no es un regreso a clases como el que se hace de manera cotidiana. Hoy los niños, las niñas, los adolescentes vienen de casi 2 años de estar, primero, sin el contacto con sus pares, ¿no? Segundo, cada uno de ellos vivieron la pandemia de distintas maneras, ¿no? Hay quienes solamente pues la vivieron, no pasó nada, ¿no? Y así se fueron escalando, incluso hay algunos niños, niñas, adolescentes, pues que a lo mejor hasta tuvieron la pérdida de uno o dos, o los dos papás, ¿no? Entonces, son situaciones distintas, ¿no? Y las escuelas están preocupadas, o los directivos de las escuelas están preocupados en justamente llevar a cabo esos protocolos, ¿no? Que tienen que hacer de este regreso a clases un regreso a clases distinto, un regreso a clases desde detectar cómo les ha afectado a los niños, a las niñas, a los adolescentes esta pandemia desde sus hogares y cómo desde las instituciones educativas van a atacar, abordar, ¿no?
ese tema. Tuvimos también un foro en FES Aragón con el tema de las dificultades que desde el ámbito educativo se tienen para atender a personas con discapacidad, ¿no? En el tema de discapacidad nos hace falta también mucho que trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente son las capacidades motoras las que se han atendido, ¿no? La discapacidad auditiva, la deficiencia visual. Pero ¿qué pasa con las discapacidades intelectuales? Esas, francamente, pues las tenemos así como en muy poca atención, ¿no? Y entonces, pues tenemos que abonar para que el objetivo fundamental es que las personas con discapacidad pues sean funcionales para sí mismos, ¿no? Entonces, pues eso también estamos buscando y trabajando, y es parte también de una agenda de derechos humanos en el Congreso de la Ciudad. Perfecto.